Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar aquí. Salud dentro de lo que cabe, quizás no tan buena algunos, pero estamos vivos, Señor. Gracias por ese milagro. Hoy te pido, Señor, que hables a mis oídos con este mensaje, que tu Espíritu Santo me redarguya si es que algo necesito cambiar de mí. Y de manera personal, Señor, te pido que tú seas el que use mi boca y mi lengua para hablar esta palabra, Padre. Gracias, Señor, te doy por cada persona que está aquí en este lugar. Tú conoces sus problemas, sus necesidades, Señor. Te pedimos que obres conforme a tu perfecta y soberana voluntad, Señor. Y por aquellos que por algún motivo no pudieron venir, Señor, bendícelos, Padre, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de comenzar, hermanos, quiero agradecer a mi hermana que nos trajo aquí estas flores para el altar. Gracias, hermana. Son para el Señor, definitivamente, y qué hermoso detalle. Y también queremos decirle a iglesia que vamos a tratar siempre de tener ahí esa mesita los domingos con agua. Es gratis, tómenlas por favor cuando tengan sed, cuando quieran agua. Para eso es, para la iglesia. Amén. Tenemos que ir haciendo más cosas por el bien de nosotros mismos, para que vayamos creciendo y conociendo. Tamar, la madre de Fares. Bueno, la historia de Tamar, mis hermanos, se registra, por si quieren buscar, y ahí ya no van a moverse, del libro de Génesis. Vamos a ir al capítulo 38 del libro de Génesis. Ahí nos vamos casi a ubicar. Si por ahí menciono alguna cita fuera de esto, si quieren, anótenla, pero no es necesario que se vayan a buscarla para que no se me desubiquen de ahí. Solamente son citas muy breves y a veces nada más como contexto de algo, pero si no quieren irse, no, solamente manténganse en Génesis capítulo 38. Y esta historia de Tamar, hermanos, acontece en el tiempo, no sé si la mayoría de aquí ubica, o les platico para los que no, cuando José fue vendido por sus hermanos a Egipto. ¿Ubican algunos esa historia de José? Bueno, es en ese momento de la historia es cuando pasa la historia de Tamar. Ahora, el capítulo 38 de Génesis, que es en el que les dije que nos ubiquemos, es una digresión. Van a decir, pastor, ¿qué significa eso? ¿Qué es una digresión? Bueno, una digresión, hermanos, es una figura que consiste de pasar provisionalmente, ojo, provisionalmente de un tema a otro. Eso hace Génesis 38. ¿A qué voy? Es como cuando yo estoy hablando con mi hermana Susi de que tenemos que pintar la iglesia de blanco, y en eso le digo, hermana, por cierto, hablando de otro tema, permítame, gracias por las flores, estuvieron muy bonitas. ¿Me explico? Esa es una digresión. Estaba hablando de una cosa y de repente muy brevemente hablo de otra y luego regreso. Es el capítulo 38 y Génesis ahí está hablando de la historia de José, y de repente Génesis hace una digresión para irse a la historia de Tamar. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, ese se llama digresión. Hoy aprendimos algo nuevo. Este capítulo relata, mis hermanos, la historia de Tamar. Y vamos a empezar del 1 al 11. Tienen toda su Biblia, 38, del 1 al 11, y dice así la palabra del Señor. Por esos días, Judá se apartó de sus hermanos y se fue a vivir a la casa de un hombre llamado Hira, residente del pueblo de Adulán. Ahí Judá conoció a una mujer, hija de un cananeo llamado Sua, y se casó con ella. Luego de tener relaciones con él, ella concibió y dio a luz a un hijo, al que llamó Er. Tiempo después volvió a concebir y dio a luz otro hijo, al que llamó Onán. Pasado el tiempo tuvo otro hijo. Se ve que no tenían televisión en ese tiempo, ¿verdad? Tuvo otro hijo al que llamó Selá, el cual nació en Quesí. Judá consiguió para Er, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Como hemos visto, ya vimos por ahí de repente Rahab, la mesonera, vimos, recuérdenme, a Sara, vimos a Rebeca. Como se han dado cuenta, en mucho de ese tiempo, quienes decidían las esposas de los hijos eran los padres, eran los que les escogían sus mujeres. Y aquí nos dice que
Judá consiguió para él, su hijo mayor, una esposa que se llamaba Tamar. Dice, continúa, pero al Señor, ojo con esto, no le agradó la mala conducta del primogénito de Judá y le quitó la vida. ¿Sí escuchamos? Entonces, si yo pregunto, ¿por qué le quitó la vida el Señor a este hombre? ¿Qué me dirían? Lo acabamos de leer. Por su mala conducta. ¿Estamos bien? Ok. Para que no digan nomás que el Señor es puro amor. Sí es amor, pero también es disciplina, ¿sí? Luego dice, entonces Judá dijo a Onán. ¿Están de acuerdo que en este momento de la historia Tamar se acaba de quedar viuda? ¿Sí? Ahora le dice, cásate con la viuda de tu hermano y cumple con tu deber de cuñado. Así le darás descendencia a tu hermano. Para los que no saben, hermanos, en esa época era responsabilidad de los hermanos, si era soltero obviamente, agarrar a la viuda de su hermano, para que esta mujer no quedara sola. ¿Sí me explicó? Era una responsabilidad. Entonces, aquí le está diciendo, cásate con la viuda y cumple con ¿qué? ¿Qué palabra dice ahí? Con tu deber. Era un deber. ¿Sí? Yo estoy soltero, mi hermano se murió, tengo que casarme con mi cuñada para que no quede sola. Fíjate, dice Marce, me queda viendo, dice, ay, no me voy a estar viendo, no te preocupes. Eso era antes. Entonces, imagínense, dice, cumple con tu deber, así le darás descendencia a tu hermano. Y ojo con esto último, dice, cumple con tu deber, le está diciendo, cásate con él y vas a tener relaciones sexuales. Y luego dice algo que a lo mejor no lo vamos a comprender bien de inicio, dice, le darás descendencia a tu hermano. O sea, ¿no van a ser mis hijos si yo los estoy haciendo con Tamar? ¿Por qué ahora dices que va a ser hijo del difunto? Si yo los hice, yo me acosté con ella. No, era una regla, porque al casarse con la viuda, en teoría y legalmente, yo sé que me van a decir físicamente, pues sí, físicamente él puso el espermatozoide, pero legalmente no son mis hijos, legalmente son hijos de mi hermano, yo solo contribuí para la descendencia. Medio raro, yo sé, pero eran otros tiempos, hermanos. Dice, pero Onán, fíjense bien, sabía que el hijo que naciera no sería, ¿qué dice? Reconocido como suyo o su propio heredero, como dicen otras versiones. No sería reconocido como suyo, ¿sí? O sea, la gente no iba a decir, mira, ahí viene el hijo de Onán. No, es el hijo del que murió. Por eso, cada vez que tenía relaciones con ella, aquí viene el listo, derramaba el semen en el suelo y así evitaba que su hermano tuviera descendencia. O sea, ya agarré a mi cuñada, pero ni crean que yo voy a contribuir para darle hijos al difunto. Fíjense, esta conducta ofendió mucho al Señor, ¿sí? Así que también a él, ¿qué dice? Lo mató. Y otras versiones, la que yo traigo, dice, así que también a él le quitó la vida. O sea, también se enojó Dios con él y también le quitó la vida. Hasta este momento de la historia, Tamar ya es doblemente viuda. ¿Sí? ¿Seguimos el hilo bien? ¿Vamos bien? Ok, amén. Dice, así que también le quitó la vida. Entonces Judá dijo a su nuera Tamar, quédate como viuda en la casa de tu padre, hasta que mi hijo Sela tenga edad de casarse. Sela era el menor. Ahora deja que crezca este muchachito y sea por lo menos mayor de edad, para que pues también te cases con él. Ya te vas a casar con mis 3 hijos, imagínate, ¿sí? Hasta que tenga edad de casarse. Pero en realidad Judá pensaba que Selá podría morirse, lo mismo que sus hermanos. Así que Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Fíjense bien, hermanos, Tamar se casa, pero si se dieron cuenta en la historia, no tiene hijos. Judá era el jefe de la tribu y la da por mujer a su hijo primero Er, y Er muere.
Después se la entrega a Onán, ¿sí? Y que era hermano de Er, obviamente, pero por las acciones que Onán tenía, que Tamar no queda embarazada tampoco, ¿sí? En la cultura oriental, ¿sí?, tenemos que ubicarnos siempre. Yo sé que de repente hay muchas historias en la Biblia que no comprendemos, hermanos, pero tenemos que ubicarnos que estas tierras son en el oriente, aparte hace muchos años, y las costumbres, incluso ahorita, en la actualidad, son muy diferentes a las que tenemos en América o en México, ¿sí? Ahora imagínense las de esa época, eran muy diferentes todavía aún más. Entonces, en la cultura oriental, hermanos, una mujer sin hijos, lo vimos con Rebeca, significaba una desgracia, que era maldita, decían incluso. Los hijos se consideraban una señal que Dios te estaba bendiciendo. Y cuando tú no tenías hijos, era una vergüenza. Por ende, se creía que la bendición de Dios, imagínense, ya se casó 2 veces y no ha tenido hijos. ¿Qué creen que la gente pensaba en este momento de la historia de Tamar? Si con un marido y no tienes hijos, la gente te decía maldita, ahora con 2 y todavía no tienes hijos, pues eres re maldita. Imagínense cómo la criticaba el pueblo, pobre Tamar. Y ella, pues en teoría yo me imagino, porque no lo dice la Biblia, ella yo creo se sentía una mujer fracasada. 2 matrimonios y sigo sin tener hijos. En ese tiempo era mejor tener un hijo que un terreno, o sea, era muy deseado porque sentías que Dios te bendecía, que Dios sí te veía. Una mujer que no tenía hijos es como que a mí Dios no, ni siquiera sabe que existo, prácticamente, ¿no? Vamos al 12 al 19. La historia continúa. Después de mucho tiempo, murió la esposa de Judá, la hija de Suá. Cuando Judá se recuperó de su dolor, subió a Timna, donde estaban los hombres que esquilaban sus ovejas, y su amiga Ira, el adullamita, fue con él. Cuando le dijeron a Tamar, tu suegro va a Timat a esquilar sus ovejas, se quitó la ropa de viuda, se cubrió con un velo para disfrazarse y se sentó a la entrada de Enaim, que está en el camino a Tibá, porque vio que Selá, aunque ya era mayor, no le había sido entregada por esposa. Cuando Judá la vio, pensó, obviamente ya vimos el preámbulo, ella se disfraza y ella va con un velo. ¿Vamos bien? Entonces Judá la vio y dice, y pensó que ella era una prostituta porque se había cubierto el rostro, ¿sí?, sin darse cuenta de que era su nuera, ¿sí? Se acercó a ella al borde del camino y le dijo, ven, déjame dormir contigo. El libro México 3:16 es como si le hubiera dicho, ¿qué? ¿Cuánto cobras? ¿Sí? Se le acercó. Ellos ya identificaban a las prostitutas porque traían los velos tapados. Entonces él se le acerca y le dice, déjame dormir contigo. ¿Y qué me darás para dormir contigo?, preguntó ella. Es decir, ya cómo va a ser la paga, ¿no? Te enviaré un cabrito de mi rebaño, dijo. Y ella le dice, ¿me darás algo en prenda hasta que lo envíes? O sea, él le dice, me voy a acostar contigo, me voy a ir, y cuando yo llegue a mi casa, de allá te envío un cabrito. Y ella dijo, no. Ay, ¿quién me dice que me vas a pagar? En lo que te vas y me mandas el cabrito, ¿qué me vas a dejar? Pero ahorita vamos a ver por qué ella pide una prenda. Realmente no es tanta la desconfianza, aquí hay algo trasfondo. Y ella le dice, ¿me darás una prenda hasta que me envíes? Y él le dijo, ¿qué promesa debo darte? Tu sello y su cordón y el bastón en tu mano, respondió ella. Eso era muy valioso para un hombre, hermanos. De un hombre anciano, el bastón significaba yo soy un hombre de experiencia. Entonces ella le está pidiendo, déjame tu sello, su cordón y el bastón de tu mano. Respondió ella. Entonces él se los dio y se acostó con ella, y ella quedó embarazada de él. Ella queda embarazada de su suegro, ¿sí?, del papá de los 2 que ya había muerto y del tercero que todavía estaba esperando el tiempo de edad para casarse con ella.
Después de salir ella, pues obviamente se refiere a de la alcoba, se quitó el velo y volvió a ponerse su ropa de viuda. ¿Vamos bien con la historia? Entonces, Tamar acude, hermanos, yo sé que la palabra les va a sonar rara, pero acude a sus derechos legales. ¿Sí? Eventualmente ella tuvo que ingeniar un plan para poder tener un hijo. Ahora, ¿por qué esa aferración de Tamar de querer tener hijos? Ya entendimos que las mujeres pues no eran bien vistas y no tenían hijos y todo, pero también Tamar sabía que de ella vendría el linaje de Dios. ¿Sí? De ella dependía que el Hijo de Dios se hiciera hombre. Así como Rebeca, ahí viene el linaje, ahí viene la línea y ahora llega Tamar. ¿Sí? Según las antiguas normas hebreas, también sus acciones fueron legales y correctas porque se estaba acostando con alguien de la familia. No se estaba acostando con alguien de otra parte. Hablo en la antigüedad. Génesis 38 y seguimos el 20 al 26. Mientras tanto, Judá envió el cabrito por medio de su amigo el Adullamita para recuperar su promesa de la mujer, pero no la encontró. Y preguntó a los hombres que vivían allí: ¿dónde está la prostituta del santuario que estaba junto al camino en Enaí? Y ellos le contestaron: aquí no ha habido ninguna prostituta del santuario, dijeron. Entonces volvió a Judá y dijo: no la encontré. Además, los hombres que vivían ahí dijeron: aquí no ha habido ninguna prostituta del santuario. Entonces Judá dijo: que se quede con lo que tiene, o seremos el hazme reír, es decir, con el sello, el bastón que ya le había dejado. Después de todo, le envié este cabrito, pero no la encontraste. Es como decir, pues ya por mí ya no quedó, yo le envié el pago y ella no puede andar hablando que no le pagué. ¿Sí? Yo no la encontré. Que se quede. Unos 3 meses después, le dijeron a Judá: tu nuera Tamar es culpable de prostitución. ¿Sabes por qué? Porque como resultado de esa prostitución está embarazada. ¿Sí? Judá dijo lo que se hacía en ese tiempo: sáquenla y quémenla viva. Esa mujer yo no la quiero aquí. Falló la memoria de mis hijos. Córranla y quémenla. Mientras la sacaban, yo quiero pensar en una mujer forcejeando, gritando, envió un mensaje a su suegro, a su queridito suegro: estoy embarazada del dueño de estos. O sea, el bastón, el sello. Y añadió: mira, si reconoces de quiénes son este sello, este cordón y este bastón, el dueño de esto, yo estoy embarazada. Ya si tú me quieres quemar, pues quema. Judá los reconoció inmediatamente y dijo: ella es más justa que yo, ya que no se la daría a mi hijo Selá. Y dice la palabra: y no volvió a acostarse con ella. Tamar fue acusada en ese momento de adulterio, debido a que ella no dijo quién era el padre del hijo que estaba gestando. Y por él la palabra. Y Judá la sentenció a muerte, ordenando no que la apedrearan, que la quemaran. Fíjense. Pero ella se salvó, hermanos, porque inteligentemente, ahora sí, esa es la respuesta, guardó las evidencias que comprometían a Judá con su embarazo. Mujer prevenida, dice el dicho, vale por 2, ¿verdad? Se previno. Génesis 38 del 27 al 30.
Cuando llegó el momento de dar a luz, había gemelos en su vientre. Fíjense cómo cuando Dios da y en abundancia, ¿eh? Mientras ella estaba dando a luz, uno de ellos extendió la mano, uno de los bebés. Entonces la partera tomó un hilo escarlata, se lo ató a la muñeca y dijo: este salió primero. ¡Pum! Lo jaló de la mano. Pero cuando él retiró la mano, salió su hermano y ella le dijo: así es como te has escapado. Entonces salió su hermano, que tenía el hilo escarlata en la muñeca, y su nombre fue Sera. Tamar tuvo gemelos. La tenacidad de Tamar fue recompensada con el nacimiento de 2 hijos. ¿Y saben qué, hermanos? Uno de los cuales fue ascendiente y predecesor del rey David, el famoso rey David. La historia describe la forma como una viuda, es decir, Tamar, obtuvo un hijo que levantaría descendencia a su difunto esposo. Porque aunque era de su suegro físicamente, legalmente seguía siendo el hijo del primero, ¿sí? Este relato nos va a mostrar, o nos está mostrando, queridos hermanos, a una mujer que yo siempre las llamo, a la mayoría de las mujeres de la Biblia, una mujer virtuosa. ¿Saben por qué? Porque esta mujer arriesgó todo. Y si hemos visto, la mayoría de las historias coinciden en algo. Casi todas arriesgan su vida, ¿sí? Y también saben que arriesgan algo que algunas o algunos nos pesa más que la vida: la reputación, el qué dirán. ¿Para qué? Para conseguir lo que por derecho te pertenece. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo que a ti por derecho te pertenece? La salvación. ¿Por qué por derecho me pertenece? ¿Por qué por derecho me pertenece ser hijo o hija de Dios? Te pertenece por derecho. ¿Sabes por qué? Porque si yo voy ahorita y yo compro una computadora con mi tarjeta de crédito y llego y le digo a mi hija: ten, hija, te la regalo, es tuya. Por derecho le pertenece, porque yo pagué por esa computadora para ella. ¿Por qué te pertenece por derecho ser hijo o hija de Dios? Porque Dios ya pagó por ti con su sangre, ¿sí? Ya pagó. Tú no tienes que hacer nada. Mi hija no tiene que ir a abonar nada por la computadora. Yo ya pagué todo. Dios también ya pagó todo por ti. Todo. Tú le perteneces a Dios por completo, ¿sí? Y tú tienes que luchar por lo que por derecho te pertenece. Ahora, ¿cómo voy a luchar? Contra el pecado, contra aquello que a Dios no le agrada, contra aquello que a tu dueño no le agrada. Y ellas luchaban por eso. La historia de Tamar, si la vemos ahora con ojos espirituales, en realidad es una historia el linaje, ¿sí? Todas estas mujeres lucharon para que Jesús pudiera venir, y algún día vamos a llegar hasta María, ¿sí? Pero todo esto tuvo que pasar antes, por esta promesa que debía continuar de generación en generación a pesar de dificultades. Hay palabras que a veces no sé, pero no sé cómo se les llamará a los abuelos de los tatarabuelos, pero gracias a esos, tú hoy estás aquí. ¿Sí me explico? Gracias a tu bisabuela o a tu tatarabuela, que tuvo a tu bisabuela, y que tu bisabuela tuvo a tu abuela, y que tu abuela tuvo a tu mamá, y que tu mamá te tuvo a ti. Así son estas historias. Y si tu abuela no hubiera existido, o si tu abuela no tiene relaciones con tu abuelo, tú hoy no estuvieras aquí. ¿Me explico? Todo tiene un porqué. Todo tiene un porqué. Tamar fue una mujer que luchó por tener un hijo
que a la postre tenía que mantener el linaje vivo de Cristo, es decir, la simiente prometida. Tamar se menciona, hermanos, en la genealogía del Señor, se menciona en Mateo. Pues ella concibió a Fares, uno de los gemelos engendrados por Judá. Ese era el nombre de uno de sus hijos. Y Fares fue predecesor de Cristo. Y vamos a ver, no lo busquen, pero si lo quieren anotar, Lucas 3:33, nada más es muy breve, dice, hijo de Aminadab, hijo de Ram, hijo de Rom, hijo de Pérez, hijo de Judá. ¿Sí? La palabra hebrea para Tamar significa palma datilera. Y este nombre indica, de Tamar, indica fortaleza, alimento, sombra y vida. Eso es lo que significa. Génesis 38 del 1 al 5. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. ¿Sí? Y vio ahí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella, y ella concibió y dio luz a un hijo y llamó a su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó a su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz a un hijo y llamó a su nombre Sela. Y estaba en Quiseb cuando le dio a luz. Judá, después de proponer a sus hermanos, mis hermanos, la venta de José, ahora sí, ahí se une la historia, a los ismaelitas, en lugar de que lo mataran, y mientras José es llevado a Egipto, recordarán esa historia, se fue donde un varón adulamita llamado Ira, y ahí vio a la hija de un hombre cananeo que se llamaba Sua, y tomó a esta mujer cuyo nombre no se menciona como esposa, y ella le dio luz a 3 hijos, Er, Onán y Sela. ¿Sí? Génesis 38 del 6 al 11. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando llegaba a la mujer de su hermano vertía en tierra. Vertía en tierra significa que no eyaculaba dentro de ella, ¿sí? Por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que se crezca Selá, mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Esa es otra versión diferente a la que yo les había leído primero, pero es lo mismo, es la misma historia. Las cosas pues no andaban bien con Judá, quien formó parte del complot criminal para vender a su hermano José. Judá era hermano de José, era de los que los vendió cuando se llevan a José a Egipto, ¿sí? Y luego se involucra con una mujer cananea. Recordaremos que Abraham como Isaac prohibieron unirse a ellas debido a la procedencia que ellas tenían idólatras, adoraban otros dioses. Y a ellas también las evitó Jacob, ¿sí? Señalándose ahí la terrible corrupción en la familia en la que por gracia de Dios, la verdad, por gracia de Dios, nacería Cristo. Debemos tener todos estos antecedentes, hermanos. ¿Por qué? Porque al tener estos antecedentes en cuenta en el desarrollo de la historia, porque de ahí vamos a ir viendo cómo se desarrolla hasta la llegada de Cristo. Ahora, Judá tomó a Tamar y la dio como esposa a Er, su primogénito, ¿se acuerdan? Pero este fue malo, dice la palabra, y que murió sin tener hijos con Tamar. Y luego pasa con el segundo hijo y también muere, ¿verdad? Entonces, Deuteronomio 25, 5, 6, fíjense lo que dice, se los leo rápido. Deuteronomio 25 del 5 al 6. Y esto es lo que les decía con respecto a la ley de muchas historias de la Biblia.
Si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener un hijo, su viuda no debe casarse fuera de la familia. El hermano de su marido la tomará y se casará con ella y cumplirá con ella el deber de cuñado. El primer para que su nombre no sea borrado de Israel. Si ella tiene dos hijos, ahora sí el segundo ya es hijo, por así decirlo, del segundo esposo. Pero el primero no. Primero habría que ponerle el nombre del difunto, porque era hijo de él. Esa es una regla que aplica para todas las historias de la Biblia, ¿sí? Ahora entendemos, esa es una regla que está en Deuteronomio. Si un hermano moría, pues entonces el otro se llegaría a ella y haría parentesco con ella, y el primogénito sucedería al hermano muerto. Esto con el fin de que el nombre no fuera borrado. Significa que pues no te olvidaran, pues que tú siguieras ese recuerdo. Y es por esta razón que Judá, conforme a esta ley, le da a Tamar a su hijo Onán, al segundo, ¿sí? Y esta ley en consecuencia protegía el derecho a la mujer de tener hijos. Es decir, no porque ya se murió el primero y no tuviste hijos, quiere decir que ya no vas a tener. Todavía hay salvación para ti, tengo otro hijo. ¿Sí me explicó? Pero Onán tenía un problema de egoísmo, hermanos, porque sabía que el primogénito no iba a ser suyo. Y entonces es por eso que él pues tenía este tipo de relaciones sexuales con ella, pero no la trataba de embarazar para que ella no pudiera concebir. Y esto es lo que significa cuando la Biblia dice que él vertía en tierra, ¿sí? Lo cual era una antigua práctica de control natal, ¿sí? Lo que ahora por ahí también le llaman el método del ritmo, ¿no? Así era. Onán, llevaba a cabo esta práctica para no dar ese primogénito a su hermano. Y lo que hizo Onán, pues también no le agradó a Dios, y le quitó su mano de protección sobre él y murió. Y esto ahora deja a Tamar en una posición muy difícil, ¿verdad? Es viuda por segunda vez y no tiene hijos, y perdón por ser repetitivo con la historia, pero tenemos que entenderla bien por completo. La consecuencia de las inconductas de Judá y de sus hijos, pues hicieron de cierto modo a Tamar una víctima inocente. Ella no tenía la culpa de lo que estaba pasando. Judá entonces, su suegro, le dice a Tamar: vete con tu papá, regrésate a vivir con tu papá. Cuando mi tercer hijo crezca, ya te vienes para que pues, también te cases con él, ¿no? Pero esta sugerencia de Judá era más que nada, no te quiero ya que te cases con mi tercer hijo, porque yo siento que tú eres como dicen por ahí, un ave de mal agüero. Hombre con el que te casas, hombre que se muere. Y ya se me murieron dos, me queda el tercero. Vete con tu papá, yo te hablo cuando venga, ¿no? Allá te ves, allá estás mejor. Entonces, sí había esa parte de temor, el ser mal vista. Génesis 38, 12 al 14, fíjense. 38, 12 al 14. Pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timar, ¿sí? Él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de viudez, se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. O sea, ya Tamar se dio cuenta que el famoso pequeñín ya creció. Se entera que ya creció, que ya está, como dicen por ahí, en edad de casarse. Pero también, pues, obvias razones, también se da cuenta que su suegro no quiere ya que se case. Y ella necesita tener la descendencia, ¿sí? Entonces, planea todo esto. Y notemos que, pues, como dice aquí, ya habían pasado muchos días, ¿sí? Judá también ya había quedado viudo. Y entonces, como pues está triste, él va a trasquilar ovejas, él
se desestresa con eso, se quita esa tristeza de estar en su casa. Y pasado esto, todo este tiempo, Tamar se dio cuenta que Judá tampoco le va a dar al tercer hijo. Y entonces ella no quería quedarse viuda y sin hijos, confirmándose así que Judá le estaba mintiendo a Tamar y pensando que ella era una ave de mal agüero, pero también al mismo tiempo Judá aquí está violando la ley, hermanos, está cometiendo un delito, porque por ley sí se tenía que casar con el tercer hijo, por ley, y él está obstruyendo la ley. No. Y en vista de que Judá le está jugando sucio a ella se ingenia para tener un hijo fingiendo ser una prostituta, y es por eso que ella actúa y toma esta iniciativa, lo que les decía hace rato. Descendencia. Génesis 38:15 dice: y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. En estas tierras y cultura las prostitutas cubrían su rostro cuando salían a trabajar, y es así como Judá pensó que Tamar era una ramera. Luego el 16 y 17: y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces ellos pactan este precio. A Judá le costaría un cabrito acostarse con esa supuesta prostituta, pero ella además le exige que le dé una prenda mientras llega el famoso pago del cabrito. Esta prenda exigida es muy importante por lo que ya vimos. El 18: entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella, y ella concibió de él. El sello, el cordón y el báculo, como les dije hace rato, eran, fíjense bien, los símbolos de la identidad de la persona. Yo me imagino que estas cosas traían iniciales posiblemente del nombre de la persona. Porque si tú veías el bastón que traía la letra E, tú dices: ese es el bastón de Edgar. No había otro bastón que tuviera una letra E más que el mío. Entonces, por eso identificaban también de quién eran estas cosas, ¿sí? Entonces, eran aparte algo de mucho valor personal. Y es sorprendente, yo aquí a veces pienso, cuando veo esta historia, a mí me sorprende un poco que Judá sí se los dejara, ¿sí? Porque era algo muy valioso. O sea, tú no ibas a encontrar otro bastón con tu letra o con tus iniciales. Entonces, Judá, a lo que yo me imagino, y se los digo en el pensar masculino, Judá estaba cegado por el deseo sexual. Ese deseo sexual que en algún momento a muchos hombres dice: es que yo quiero acostarme con ella, pero no me importa lo que tenga que pagar, no me importa, quiere que le dé mi terreno que tenía, ya se lo doy, con tal de que esté conmigo, ¿sí? Se ciegan sexualmente por el deseo. Y yo creo que él se cegó, en ese momento la vio y dijo: no me importa lo que me pidas, está bien, con tal de que te acuestes conmigo, está bien, ¿sí? Génesis 38, 19 al 23. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos le dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. Irán, el adulamita, como vimos, pues no encontró a la supuesta ramera, ¿no? Ya no estaba. A quien él tenía que darle el cabrito y recuperar, porque el trato era que yo te doy el cabrito y tú me vas a devolver las cosas de mi amo. Pero ya no la encontró. Así que él ordenó que conservaran el animal para ella, a fin de no sentirse menospreciado por esta mujer. Pero ahora el adulamita se vuelve cómplice de esta situación.
Génesis 38, 24. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar, tu nuera, ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y sea quemada. Tamar, como vimos, fue acusada de adulterio, puesto que todos sabían que era viuda, no tenía marido, y está embarazada. Es lógico que adulteró, ¿sí? Comenzaba pues a notarse su pancita y pensaron que ella estaba teniendo relaciones ilícitas con otro hombre. En teoría, Tamar solo tenía 2 opciones legales para volver a tener relaciones sexuales. ¿Quiénes eran sus 2 opciones legales? El hijo menor y el suegro. Nada más. Y si yo no tuve hijos, y yo no tuve relaciones con ella, y tampoco mi hijo, pues está teniendo relaciones ilegales, porque está embarazada, decía el suegro, ¿no? Judá, sin pensarlo 2 veces, porque era el jefe de la tribu, de ahí el pueblo de la tribu de Judá, es porque era él, ejerció su derecho legal, ¿sí? Ordenando que la quemaran por romper, ojo con esto, lazos familiares a los cuales todavía estaba sujeta. ¿Cuándo Tamar iba a poder estar sujeta a lazos familiares? Cuando todos los hombres de esa familia murieran, solamente. Pero mientras tenía un derecho legal, tú sigues, ahí no te casabas con el hombre, ahí tú te casabas con los hombres de la familia, literalmente, ¿sí? Porque se moría uno, te tenías que quedar con el otro. Se moría el otro, te tenías que quedar con otro. Con el suegro únicamente se quedaba porque era viudo, si no tampoco se hubiera podido quedar con el suegro. Entonces, observemos hasta qué extremos llegó esta situación de Tamar, que para mí fue siempre una situación muy injusta para ella, ¿sí? Y en este acto de condenación por parte de Judá a Tamar, por lo que hemos visto, Judá como el jefe del pueblo, como el presidente de la República de Judá, quémenla, yo ordeno, y aquí todo lo que yo ordeno se hace, ¿sí? Porque se embarazó de alguien que no es de mi familia. Pero también era una excusa para deshacerse de Tamar, porque para él era una indignación moral, ¿sí? Ella le falló a mi familia, no está embarazada ni de mí ni de mi hijo, falló, quémenla. Pero Tamar tiene un as sobre la manga, que es sus pertenencias. En el 25, pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón, el báculo. Yo nomás los invito a algo, un segundo esta mañana, y es broma, nada. Imagínense la cara de Judá cuando ella le manda las cosas. Pobre hombre, está mandándola a matar, a quemar, porque se embarazó. Y wow, ¿de quién está embarazada? De ti. Ahí están tus cosas. Niégalo. Como cuando la prueba del, ¿cómo le llaman? De sangre, del ADN, ¿verdad? Ah, no, pues, ¿qué? Cuando Judá se enteró de esto, yo me imagino que le cayó como una cubetada de agua fría. Y ahora él en ese momento tiene que tragarse sus palabras, y ahora va a sufrir él su propia vergüenza. En el 26. Entonces Judá los reconoció. Pero hay algo que me gusta de Judá, cuando dice: más justa es ella que yo. Y eso es bueno. Por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conocí. ¿Sí? O sea, quiere decir que fue esa vez, y ya, no volvió a tener relaciones con ella. Judá, confrontando con la evidencia, pues se quedó sin alternativas y reconoció que ella era una mujer justa, ¿sí? Nunca fue infiel. Y vuelvo a repetir, siempre ubiquémonos en la historia y en el lugar. No fue infiel porque no tuvo relaciones con alguien fuera de la familia, ¿sí? Entonces, él reconoció eso, que ella no había sido infiel. Entonces, pues él quedó sin alternativas, y ella, pues
no le había dado a su tercer hijo como marido también, no había pasado eso. Judá estaba aplicando la ley sobre el adulterio solo para conveniencia de él, ¿sí? Pero Tamar estaba actuando correctamente y conforme a la ley que le brindaba a la mujer el derecho, hermanos, a tener hijos. Y de cumplir esta ley, pues se había olvidado Judá. Judá se había olvidado que ella tenía que tener hijos. Las escrituras no dicen nada respecto a que Judá hubiera dado a su tercer hijo Sela a Tamar como esposo. O sea, no nos dice, no sabemos si al final sí se casa con Sela, con el tercero. No lo sabemos. Yo quiero suponer que sí, pero no lo dice la Biblia, ¿sí? Simplemente dice que Tamar como esposo y que Judá dice que nunca más tuvieron relaciones sexuales. Como lo indica, nunca tampoco él la tomó por esposa, lo que también nos indica que él no cambió su manera de pensar con Tamar, él la seguía viendo como una nuera, ¿sí? Génesis 38 del 27 al 30. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz que sacó de la mano el uno y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana diciendo, este salió primero. Pero volviendo él a meter la mano, aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Fares significa rotura o brecha. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. El nacimiento de estos gemelos, en cierta forma, evoca el caso de Rebeca, hermanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la historia de Rebeca a la hora de dar a luz? Donde había una pelea en el vientre para determinar quién sería el heredero. Felizmente, más no como el caso de Rebeca, el primero en nacer fue Fares, quien fue el primogénito y el heredero de la promesa. Tamar tuvo que sufrir varias tragedias antes de ver nacer a sus hijos. Primero, la muerte de su primer esposo, que la dejó viuda y sin hijos. Luego, su segundo esposo Onán, que la humilló negándole que concibiera y quien también murió. Continuando así su viudez y con la desgracia como estigma por no tener hijos. Luego, su confinamiento, es decir, su separación como viuda en casa de su padre, a esperar a su tercer esposo, que Judá nunca le iba a dar porque él consideró que Tamar era una mujer de mal agüero. Y su tercer hijo también moriría al igual que los otros dos, echándole así la culpa también a Tamar por la muerte de sus hijos, no reconociendo que estas cosas sucedieron como resultado de sus malas conductas. No es para extrañarse, hermanos, que cuando él vio que estaba embarazada, no lo pensó dos veces, sino que rápidamente la condenó a muerte, la cual fue otra tragedia que Tamar también tuvo que pasar. ¿Sí? Tamar fue más grande que todas estas adversidades, todas estas injusticias que se cometieron contra ella. Y yo te puedo asegurar que tú el día de hoy que estás aquí, has sido más grande que muchas tragedias que han pasado en tu vida. Quizás has sido más grande o eres más grande que aquella situación económica en la que de repente no tuviste para comer. Fuiste más grande que aquel momento en que sentías que tu matrimonio se rompía. Fuiste más grande que aquella enfermedad. Fuiste más grande que aquella situación que dijiste, esto ya no hay salida. Fuiste más grande. Y Tamar, felizmente, con el nacimiento de sus dos hijos, sus sueños se habían cumplido. Y especialmente porque con Fares, uno de los gemelos, se iba a dar continuidad al linaje de la promesa de Génesis 3:15, el nacimiento del Mesías. Ruth, capítulo 4, del 18 al 22, dice, estas son, fíjense bien, las generaciones de Fares. Ya ubicamos quién es Fares, ¿verdad? El hijo de Tamar. Fares engendró a Esrón. Esrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón y Naasón engendró a Salmón. Salmón
engendró a Booz. Por ahí lo vamos a ver después, a Booz, en la historia de Esther. Y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Y por consecuencia después viene el nacimiento de Cristo más adelante. Todas estas mujeres lucharon por un propósito. Todas estas mujeres contribuyeron al nacimiento de Cristo. Y para aquellos o aquellas feministas de hoy en día que hoy nos ven, esto sí era un movimiento feminista verdadero. El luchar por los propósitos de Cristo. ¿Sí? Y yo no veo o he leído que Tamar fue y rayoneó el pozo con spray. O sea, no. O fue y tumbó la casa del alfarero y le tumbó las cortinas de la casa de campaña. Tampoco. Peleaba por lo que Cristo quería, por la voluntad y por el propósito de Dios. Y también para aquellas que dicen, es que Dios a la mujer la menosprecia, y es que la Biblia a la mujer no la toma en cuenta. Es por eso que yo he estado queriendo hablar de mujeres, porque las mujeres son muy importantes sin duda. Contribuyeron al linaje del Hijo de Dios en la tierra, nada más ni nada menos. ¿Sí? Tamar fue más leal a la tribu de Judá que el mismo Judá. ¿Sí? Fue leal, y ella sabía que ella tenía el deber de dar luz a un heredero, a su esposo. Y ella lo determinó, pasara lo que pasara, yo voy a cumplir la voluntad de Dios. ¿Sí? Y ese es el mensaje que hoy te tienes que llevar. Pase lo que pase, tú tienes que cumplir la voluntad de Dios. En tu vida, en tu familia, tú tienes que cumplir la voluntad de Dios. Yo no sé cuál sea. Yo sé quizás la mía, no sé la tuya, pero pregúntale a Dios. Dios, ¿qué es lo que tú quieres para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga como esposa? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga como madre? ¿Qué es lo que, y la más importante, qué es lo que tú quieres que yo haga como hija tuya, Dios? Muéstramelo. Y ahora, ya que me lo mostraste, dame esa fortaleza, dame esa fuerza para yo siempre luchar por ese propósito que tú quieres para mi vida. Amén. Pase lo que pase. Tamar era una mujer de integridad que arriesgó su vida para cumplir su deber consigo misma y con su familia. Y eso es lo que todo hombre, y aquí agrego, todo hombre y mujer debemos hacer. Debemos arriesgar hasta nuestra vida para cumplir con nuestra familia. Sea lo que sea, es el primer ministerio al que Dios nos ha llamado. Y como yo siempre lo he dicho, yo no concibo a nadie, sea hombre o sea mujer, que se pare en un púlpito a predicar del amor de Dios cuando no da amor en su casa. Lo que me vengas a hablar en este lugar para mí es basura, si en tu casa no me predicas con lo que me hablas aquí. Amén. Y esta es la historia de una mujer que luchó exitosamente sin desmayar por los derechos que le correspondían como mujer. Y eso es lo que tú debes de luchar. Los derechos que te corresponden como hijo o hija de Dios. Porque todos los que están aquí, creo, somos hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sin duda alguna cada día nos muestras algo nuevo, algo diferente, pero también nos muestras qué tenemos que hacer con nuestras vidas, qué tenemos que arrepentirnos, qué tenemos que cambiar. A veces no podemos. Hay que ser sinceros y hay que ser realistas. A veces no podemos, Señor. Pero estoy aprendiendo que no es con mis fuerzas, es con tu voluntad, Señor, con tu poder, tomándome de tu mano, Señor, no soltándote, Padre. Ayúdame, Señor, aún en mis momentos más débiles, aún en mis momentos que más flaqueo, en esos momentos en que digo, ya no puedo más. Ayúdame a ver que contigo sí voy a poder, Señor.
Ayúdame a entender, Señor, que si no estoy contigo, dice tu palabra, que lejos de ti no somos nada y que separados de ti nada somos y nada podemos hacer, Señor. No me separes de ti, Señor. Ayúdame a no separarme de ti, Señor. Ayúdame a tener mi mirada siempre puesta en ti, Señor. Y si algo hice mal en mi pasado, Señor, hoy te pido perdón. Hoy te pido perdón, Señor. Arrepiento de corazón de cada falla que pude haber tenido, Señor. Ayúdame a ser un hombre, una mujer nueva, Señor. Y como tu palabra dice, Señor, cada mañana son nuevas tus misericordias. Lo pasado ya pasó. Ayúdame a ser una persona nueva, Señor, desde hoy. Cámbiame, cámbiame, cámbiame. Quiero ser como esa persona que está en el espejo, que no soy yo, que eres tú. Que tú seas mi reflejo, Señor. Que tú seas mi imagen a seguir. Yo quiero ser como tú. Ayúdame, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén, amén y amén. Antes de terminar, quiero agradecerles, hermanos, porque hermanos de que pues estén aquí con nosotros reuniendo. Somos una iglesia, como lo dije el domingo pasado, queremos crecer, queremos hacer cosas nuevas para Dios, queremos mejorar para Dios y hay muchas cosas que hacer. Dice la palabra que la mies es mucha y los obreros son pocos, ¿sí? Queremos un día decir, ¿quién quiere ser maestra de niñas? ¿Quién quiere ponerse como mujer a recibir a la gente y sentarla? Porque de repente somos tantos que no hay lugar y hay que buscar lugar, ¿verdad? ¿Quién quiere ayudarnos a transmitir, a poner en un futuro la letra de las alabanzas ahí en la pantalla? Y dicen que soñar no cuesta nada, pero que cuando los sueños se aplican a la voluntad de Dios se pueden lograr. No sé cuándo, dijera mi hermana Susi, pero sí sé que va a pasar. Amén. Así que tenemos que trabajar en equipo, todos, todos. Y otra cosa. En algunas iglesias, se los comparto rápido, pasa esto. No quiero que nadie se tome como ejemplo, porque espero que no pase aquí, pero sí pasa esto en otras iglesias. La iglesia es pequeña, venimos 7, 8, y viene la hermana Lupita, espero que nadie se llame Lupita aquí, no vamos por decir un nombre, y Lupita lleva aquí desde el principio. Y entonces la iglesia empieza a crecer. Entonces yo le digo un día a Lupita, Lupita, como tú, pues, como dicen por ahí, por derecho de antigüedad, tú ya llevas más años aquí, ¿no te gustaría servir? Porque ya somos varios. No quieres ponerte a recibir a la gente, pero yo me quiero con una sonrisa, buenos días, mire, pase. No, pastor, es que a mí eso no me gusta. O Lupita, ¿no quieres, tú te gusta mucho la computadora, no me quieres ayudar a poner las citas, la letra? No, pastor, yo prefiero estar aquí. Y se respeta, Sí, Lupita, está bien, no pasa nada. Pero llega Claudia hoy como nueva. Y pasa un mes. Y Claudia me dice, pastor, a mí me gustaría. Claro, Claudia, claro, esa gente yo quiero. Lupita, tienes 3 años que te dije que si querías servir y me dijiste que no tenías ganas de nada. Por eso les dije, no quiero que eso vaya a pasar. Vean cuántos somos y quiénes somos, Para que el día de mañana no digan, ay, hermana Susi, ya veo que el pastor puso a la que va llegando y yo tenía tiempo. Eso es todo, hermano. Dios les bendiga. Pase, hermana Susi.